Día y noche, noche y día, el incienso subirá. Día y noche, noche y día, el incienso subirá. Día y noche, noche y día, el incienso subirá. Amanecer hasta el atardecer. Día y noche, noche y día, el incienso Hay un altar encendido. Trayendo la cruz. Aleluya. Día y noche, noche y día. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya, todos nosotros, a Dios sea la gloria. Oh, eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya, Señor, es tuya la gloria. De Él, por Él y para Él sea la gloria. Al Dios nuestro, Rey nuestro, Jehová de los ejércitos, el Dios altísimo, el Elión y el Roy, Jehová Shama, Jehová Sidkenu, oh el Elohim, Samakala y Sharababa, el Shaddai, Shama Ribakai, el Todopoderoso, el verdadero, el único, el eterno Dios nuestro, Golán, Shama Rakakaba. Padre de nuestro Señor Jesucristo, fiel, justo y verdadero, el Señor, Dios nuestro. Te damos todo gracias. viene de ti y todo vuelve a ti. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Todo viene de ti. Todo le pertenece a Él. Todo vuelve a ti. Todo, viene todo. de ti. Oh, Todo vuelve a ti. Todo viene de ti. Y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. a Él sea la gloria, la honra, el honor. Todo le pertenece al Señor. Todo te pertenece a ti, Señor. Qué bueno es saber que Cristo nos mostró nuestro reino, nos trajo a ser parte de un ejército, siervos, hijos, pero sobre todo amigos, amigos que amamos la obra hermosa del Padre nuestro en Cristo Jesús y por el poder de su Santo Espíritu. Damos gracias, Señor, por este momento. Le damos la gloria y la honra al Padre eterno. A ti sea la gloria, Señor. Hoy, Señor, que en este altar encendido sea fragante, que pongas tu palabra en mi corazón, mi mente, en mi boca y en todo mi ser. Que todo lo que yo predique hoy esté sujeto a tu bendición, Señor. Amén. Te amo, gracias, Señor. La benevolencia del Rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Proverbios capítulo 14, versículo 35. Amén. Damos palabra, damos gracias al Señor por esta tu palabra, que el Señor ha puesto en mi corazón, y es hablar de el propósito se cumple y se establece en amistad con Dios. Y hay momentos que nosotros caminamos por fe, no por vista. Hay momentos en que estamos sabiendo que hay algo diferente en nosotros, que no encajamos. Pero también sabemos que mientras tanto en eso nuestro corazón no cambia, permanece firme a lo que pensamos, a lo que somos, a nuestra esencia. Y muchas veces, cuando llegamos un día al palacio, como llegó el rey David, fue ungido antes, sacado del campo,
conociendo ya su diseño que Dios le da, le dice, rey, ungido, pero en la posición. Hay momentos en que el Señor te va a hacer caminar lo que tú vas a poseer. Y no estás sentado en el trono, ni con la corona, pero con la promesa ungida sobre ti y sobre mí. Ese es el diseño de Dios. Y caminando en amistad con Dios, el diseño se va. Y en la obediencia al llamado, el Señor te unge con su aceite para luego coronarte al propósito, llevarte al propósito. Para llevarte al propósito, tu corazón va a ser probado. Y todo, mira todo, tanto los hombres de la fe, tanto como el pueblo de Dios fue probado. Siempre habrá un lugar donde el Señor probará nuestro corazón. La prueba del corazón es para convertirnos en amigos de Dios. Conocer nuestro reino. Conocer el diseño en su más profunda bondad, que nos produzca un gozo. Y entonces estamos enamorados y desposados. Somos tierra amada, bendita y desposada. Una buena tierra. Entonces, como está prometido en Jeremías y en Ezequiel, el Espíritu Santo reposará en nosotros como vasijas de barro preparada, como alabastro, para contener ese perfume fragante a Cristo. Dignos de honra, porque el que nos honra es el que nos llama. Dice Proverbios 16, que habla sobre la vida y la conducta del hombre. Del hombre son las disposiciones, más del corazón, disposiciones del corazón, disculpa, más de Jehová es la respuesta del alma. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es decir, que como esa iglesia del proverbio, nuestras obras van hablando nosotros en ese camino, en ese libro. Cada uno tiene un libro. Acuérdate que cuando el rey mandó, dijo, trae que no puede dormir, y ha puesto en el corazón del rey, Artajerjes, esposo de Esther, tráeme un libro. Y estaba escrito, dice que el libro de Esther está escrito en Persia, el libro de Mardoqueo está escrito. Todas nuestras obras y nuestras acciones están escritas. Amén. Y cuando llama, precisamente toma el de Mardoqueo, porque dice que como Dios tiene el control de todo, Dios interviene en los tiempos, asegurando algo para asegurar a su pueblo. Y miramos que las obras de Mardoqueo fueron lo que salvó y lo estableció, y pudo estar siempre en la puerta del rey, en la casa del rey. Y para ir a estar en esa presencia, en la casa del rey, hay un estanque con aguas corrientes, como las aguas de Siloé, frente que riega ese, y tú eres un cuidador de ese, de que estés listo para permanecer allí, en la puerta como permanecía Josué. Todo hombre, Dios está ahí, como atalaya de su presencia, porque se ha enamorado y es fiel y fiel al que lo llama. Pero dice que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y por eso que dice la palabra cuando se acercó Jesús: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, en nuestro reino dice que para estar frente a la presencia de nuestro Padre, no tenemos que tener un fuego orando al Señor. Porque si hay un fuego extraño, se quema. Así como salieron los hijos de Aarón. Salieron, lo sacaron, le dijo el Señor a Aarón: no llores. A los hijos de Aarón le dijo al pueblo: pueden llorar ustedes, pero el sacerdocio tiene que estar firme ante las decisiones de Dios. Porque cuando tú conoces y estás llamado para ser parte del pueblo de Dios, amén, hija, Dios te bendiga. Al ciento por mí, gracias por estar ahí. Cuando tú eres llamado, has sido ungido,
y preparado por Dios y sabes y conoces, Dios no te va a tener si no tiene al malo por inocente, imagínate cómo será. Mejor dicho, a veces hasta el malo se salva porque dice aquí que su misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero cuando una persona está o un sacerdocio está para ministrar el reino de los cielos, tiene que estar limpio como agua. Y como los otros dos hijos que le quedaron y que estuvieron hasta Salomón, pasaron esos reinos, son sacerdocios de justicia, porque nuestro reino es justo. Y vamos mirando entonces que el sacerdocio, yo estoy hablando del sacerdocio llamado por Dios, preparado con un propósito. Dios no va a tener por inocente a todo aquello que esté obrando mal. Cuando el Señor en Ezequiel llama el ángel del lapicero, del tintero, y lo envía y dice, comienza por la iglesia, comienza por el sacerdocio, luego por esto. En la casa de Dios Él lo sabe todo. Pero dice que todo está en el libro escrito del Señor, y Él sabe cuando nos salimos del camino. Jóvenes llamados de los hijos de Aarón, ¿para qué? Para estar al servicio. Pero ellos un día decidieron, Dios les dijo cómo ministrar, cuántas veces podían asistir, una vez preparados y listos. Amén. Y vemos que, ¿qué hicieron ellos? Ellos determinaron hacer, si mi papá puede, yo puedo, nosotros podemos. Pero hay algo que cuando Dios nos demanda al sacerdocio cómo ministrar, tenemos que estar preparados, limpios para el servicio, porque el que pone el ejemplo es el sacerdocio. Y estaba mirando aquí que el Señor vio cosas tremendas en el camino, de su iglesia, porque desde el principio todo nos guía y nos lleva a Jesús. Amén. Por eso el Señor le dio cómo hacer la iglesia, cómo hacer la obra a Moisés y a Aarón, al sacerdocio, cómo establecer todas las mesas. Pero es un reflejo de cómo debemos estar nosotros aquí. Amén. Cómo debemos estar nosotros, cómo deben estar las vestiduras, cómo debe estar la casa, cómo estar vestido, cómo es el aceite, todo. Entonces Dios nos avisa y nos enseña y nos instruye. Por eso está el libro. Y eso es un reflejo de lo que vino Cristo a mostrarnos, cómo debemos estar nosotros para el Señor. Debemos ser debemos ser aceites y lámparas encendidas, pero con un fuego no extraño, sino de Dios. Con un fuego de Dios. Amén. Y vamos mirando que nosotros podemos creer que Dios va a aceptar la ofrenda. Hay un momento en que Dios nos va mirando a nosotros y va mirando el camino que llevamos nosotros. Hay un momento en que Dios nos da un tiempo hasta que Dios dice, hasta aquí, porque me pueden dañar mi propósito. Un momento. Amén. Entonces Dios, para que no se dañe, le da un ejemplo a todo su pueblo. Se lo da. Y dentro del campamento, el Señor muestra el pecado de Nadab y Abiú. Y a veces el pecado nuestro puede estar cortando generaciones. Amén. Y el Señor le coloca unas cláusulas ahí muy claras. Santo, ¿qué es eso que está pasando? Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude acá. Bueno, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y esos pecados que hicieron,
ya Moisés lo había ungido a ellos. Ya Dios había hecho algo con ellos y le había dado las especificaciones, cómo tenían que hacer todo. Amén. El pecado de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, porque dice que ellos tomaron cada uno su incienso. Amén. Me colabora, gracias. Y ese pecado está que Dios había especificado, pero a veces el hombre piensa que puede hacer y llegar a Dios como le da la gana. 400 años antes de que llegara la venida del Señor Jesucristo, Dios preparó el camino para su llegada y le dio las especificaciones a Zacarías. Y Zacarías, como fue un hombre de orden, de sacerdocio, él ofreció su mejor ofrenda y allí él confesó su corazón y fue agradable a Dios. Cuando nosotros tenemos ante el altar del Señor, entendamos que no es nuestro fuego el que debe ir, que antes de venir al altar se debe quemar lo que es de hombre, dejarlo esperar, porque venimos a la presencia del Santo. Dios es santo y Jesucristo es el que nos guarda. Por eso dice que ellos tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y en este tiempo estamos viendo personas que tienen dones, son irrevocables, que Dios los llama a ser irrevocables, pero si no están haciendo lo que Dios está diciendo que hagan, están dando fuego extraño. Por eso vemos muchas personas que dicen, no, a mí me gusta ese pastor que habla así, me gusta esto así, o yo voy así. Pero cuando hablamos del fuego extraño, estamos hablando de la mujer extraña, que es el vino. Cuando estamos hablando de esta parte, estamos hablando que ellos vinieron con su voluntad, pero venían tomados. Y cuando esto me llamó mi atención, me acordó también el ejemplo que Dios le dio a Israel para traer a un profeta llamado Samuel, porque en su casa había fuego extraño, se estaba apagando la lámpara. Pero miramos el primer caso, amén, del que Dios no le mandó. Y hoy nosotros como iglesia tenemos que pedirle perdón al Señor, porque a veces vamos con la fuerza, a veces queremos hacer lo que no, es lo que Dios nos mande. Amén. Porque yo te quiero hablar de los hombres obedientes y donde mora la desobediencia de Dios. Dios mora donde se establece la amistad. En Juan 15, versículo 15 dice, vosotros ya no sois mis siervos, ahora sois mis amigos. Pero Dios, antes de hacer un juicio en Sodoma y Gomorra, porque habían provocado la ira de Dios, Dios dijo, ¿cómo no voy a avisarle a mi amigo? Dios siempre avisa a los que tienen amistad, porque somos atalayos del reino. Y yo estaba mirando que a nosotros se nos mandó, Dios solamente una orden, como hijo de Dios, fue a predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Que somos instrumentos de Dios y que somos usados en el momento. Dios estableció el tiempo, la hora, pero ellos lo hicieron. Amén. Tú sabes que después de ver una gloria, de llegar a la presencia del Señor, otras personas quieran imitar. Tú te has dado cuenta de todo lo que ha pasado con los imitadores de la obra del Señor. Amén. Mira, hermano, yo le digo a alguien siempre, cuando llega un profeta a tu casa, cúbrete y dile, Señor, ayúdame, fortaléceme, porque por lo general cuando Dios envía a un profeta es a limpiar o establecer algo nuevo. Y cuando envía siempre le digo, yo voy, pero lo digo a la gente y la gente coge la palabra, vive, pero yo sé que Dios va a hacer algo, como lo hizo en mi vida. Amén. Y Dios nos prepara de una forma tan magistral en la obediencia para que no le llevemos a su presencia en fuego extraño. Por eso en el Pentecostés estuvieron los escogidos de Jesús. Y nosotros vamos camino al Pentecostés y tenemos que mantenernos firmes. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Un fuego extraño. Y dice que después de ver la gloria de Dios, a que achicharró Dios fue a ellos. Y dice y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová.
todo aquello que lleve un fuego extraño ante el Señor. Y vamos comenzando con el sacerdocio, pero comencemos con el sacerdocio de la iglesia hasta el de nuestra casa. Amén. Y dice entonces que Jehová los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y había pasado, y Aarón cayó. ¿Qué le dijo Moisés? Aarón hizo un mensaje de Dios, que entre su presencia solo habita lo que está santificado. ¿Qué le pasó a Isaías? Cuando conoció su corazón y vio, dijo, me arrepiento. ¿Qué dijo Pedro, Simón Pedro, cuando bogó y tuvo vio su condición? Se arrepintió. El arrepentimiento nos trae a la amistad con Dios. Muchas veces pensamos que el llamado nos va a poner por encima y que no, que yo soy hijo de Aarón, que yo soy hijo del pastor, mi padre, hermano, hemos visto que los hijos de Moisés no eran Aarón. Pero si te estoy diciendo algo, que esa generación hizo cosas que no están ante la evidencia del ojo humano, pero sí hicieron cosas que permanecen en honor. Y a un profeta nos hablaron de ellos. Y Rakataba y Sharabas. Por eso el altar tiene que ser tan... Por eso a todo el mundo no le va a gustar el altar de Dios, porque muchos van a querer llevar el pecado al altar y Dios lo va a quemar, lo va a exhibir. Y aunque ahora por muy oculto que esté, hermano, siempre la carne va a evitar que el profeta, o sea, la palabra de Dios esté allí. Va a tratar de sacarlo, pero ¿quién puede sacar a Dios? Se va a quemar, se va a hacer evidente. Van a ser avergonzados. El pecado siempre será avergonzado si no se arrepienten. Esa es la misericordia de Dios. El hombre va a tratar, si no se arrepiente, Dios lo va a poner, lo va a exhibir de tal forma que su vergüenza será. Y a veces, hermano, yo tengo una cosa, ese es el pecado exhibido de Dios, del hombre, es para que se arrepienta. Y eso es hasta un bien que libra del mal, porque librar del mal es perder la vida eterna. Y dice entonces, y Aarón cayó, entendió, ni llores, porque mi sacerdocio es santo. Amén. Por eso me llamó la atención el libro de Santiago y el libro de Judas. Y es que habla de Deuteronomio y Génesis completo, y lo invito a leer hoy porque estaba meditando eso. Amén. Y miramos entonces que Moisés llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Hermano, cuando yo estaba meditando esta palabra, hay un tiempo en que Dios va a sacar a luz lo que está oculto. Sea dentro del sacerdocio de la iglesia, como dijo Dios al ángel, pásame la espada desde el sacerdocio hasta la casa. O sea, Dios, la espada de Dios, hermano, cuando viene, es destruidor como el destruidor en Egipto o como destruidor en el desierto, porque se llama la incredulidad. A veces la incredulidad es un pecado de que pensamos que nuestra fuerza, como se lo mandó a decir el Señor en Zacarías 4 a Zorobabel, tu plumaz no tiene nada que ver ni con carro, ni con ejército, ni con caballo, ni con espada, es con el Espíritu Santo. ¿Qué le dice el Señor? Para estar allí, Dios está buscando adoradores en espíritu y verdad. Y solamente esos pueden entrar al santuario, porque Dios es santo. Amén. Entonces mira lo que llamó Dios, pero mira la orden que dio. Moisés estaba siguiendo la orden de Dios. Amén. Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y muchas personas perderán eso, el llamado, perderán la unción de Dios, perderán todo. ¿Por qué? Y serán sacados. Dice que será expuesta su vergüenza delante del pueblo y fuera del campamento. Tú sabes lo que es el llamado y ser sacado de la casa de Dios. Y Aarón calladito. Y esto fue un ejemplo para el pueblo, para el sacerdocio y para el pueblo.
Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Con sus túnicas. Esta palabra de Levítico 10 es claro para la iglesia. Es claro para como Natán le llegó a David. Estás en pecado. La palabra profética y la palabra de Dios es un regalo de vida. Jesucristo es nuestro regalo. Dice que sus túnicas que habían sido ungidas, preparadas, hechas con el detalle en el desierto, que fueron preparadas con la dignidad, era el reflejo de cómo se ministra en el cielo. El hombre aquí en la tierra le pareció, voy a coger mi aceite y lo voy a poner en mi altar y lo voy a poner. Hablando de la soberbia y del orgullo del hombre, de la rebelión y de la burla del hombre contra lo profano, contra la santidad de Dios. Ellos, dice, con sus túnicas no quedó nada de ellos. Dice que se quemó la carne. Pero mira, se quemaron, se chicharraron, pero las vestiduras no. Porque las vestiduras las había dado Dios, pero estaban por fuera. ¿Por qué? Porque ellos no las habían honrado. Amén. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, hijos, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Hizo un incendio. Y las vestiduras quedaron intactas porque las había dado Dios. Pues estoy diciendo, los dones, ¿no? Eso es irrevocable, porque eso está, pero mira, pero la carne se quemó. Amén. Y con lo que hicieron, lo que había dentro de ellas, un fuego extraño. Amén. Entonces dice aquí que específicamente Aarón dijo, Aarón entendió, ni duelo, calladito, no podía expresar su dolor como le pasó a Ezequiel. Le quitó deleites. ¿Por qué? Porque Dios corrige. Al menos aquí se salvaron dos. Se salvó. Y le dijo, miren, y un aprendizaje tanto para Aarón como para los hermanos, que con Dios habita la santidad y estamos guardados en Cristo. Ahí. Y estamos guardados en Cristo cuando reconocemos que la santidad del Espíritu Santo es el que nos guarda. Amén. A veces queremos como sacerdotes hacer cosas, o personas creen que van a llevar donde está la presencia de Dios a todo aquel que lleve un fuego extraño. Será quemado. Su carne será quemada. Amén. Y dice entonces aquí que como sacerdocio no podemos llorar las decisiones que Dios tome. Eso se lo dijo a Ezequiel, te voy a quitar el deleite. Y se lo quitó. No pudo llorar. Hay cosas que Dios nos quita. Hay cosas que Dios hará en nuestra vida porque tú y yo portamos un propósito. Dios no le va a interesar tu emoción ni mi emoción, porque portamos un diseño y Él no va contra su palabra. Pero Él sí va contra los que van contra la palabra de Dios. Todo aquel que tome su incensario y ofrezca fuego extraño en el campamento de Dios tendrá su recompensa y su paga. Serán, ¿qué? Exhibidos y avergonzados. Será quemada su carne porque ofendieron los dones de Dios. Y también dice aquí, amén, que dijo, la vergüenza fue expuesta, amén, pero le dijo a su casa, como que dijo Dios, cada quien paga por su pecado. Y eso es lo que Cristo vino a hacer también. Nos mostró ese camino, que cada quien tiene la decisión de escoger, pero ante la presión pueblo de Dios, dijo Dios, Dios no habita donde habita el pecado ni el fuego extraño. Amén. El fuego extraño era como cuando Elías encontró a Israel. Podemos verlo eso a partir del capítulo 17 de Primera de Reyes al 19.
Y toda palabra que Dios lanza del principio, hermano, ves copiándola, porque esa palabra se va moviendo en los tiempos. Las generaciones van sellando, van haciendo lo que no termina una generación, la debe terminar la otra. Y una generación que la rompe, Dios la quita, pero hay uno que tiene que pagar el precio para volver a meter la casa al propósito, como los hijos de Coré. Amén. Pero aquí habían dos. ¿Qué pasó con ellos? Dios dio de generaciones. Estos, a Nadab y Abiú, cortaron su descendencia y sus generaciones. No están contadas. Pero habían dos. Cuando aparece Eleazar y Tamar, sus generaciones fueron incluidas. Amén. En ese sacerdocio. Pero dice, para que no moráis, versículo 6, ni se levante ira sobre toda la congregación. A veces el pecado de un sacerdocio, estoy hablando tanto del sacerdocio de arriba como hasta la casa, puede dañar las generaciones. Porque el propósito del enemigo es que tu generación no entre en el diseño de Dios. Y tú y yo, por eso el Señor dice, Dios cuando limpia su viña, tiene que hacer una limpieza donde nosotros tenemos que estar callados. Amén. Y dice aquí, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. El pueblo puede llorar. El pueblo se puede lamentar. Por eso estaba leyendo Proverbios 16. Pero el sacerdocio santo de Dios tiene que permanecer firme, porque las decisiones de Dios son justas. Amén. Y miramos aquí que le dio una oportunidad, y así es la misericordia de Dios. Cristo es nuestra misericordia. Cristo es el que hace misericordia ante los pecados. Hay que ir ante el Señor. Estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que preparar el corazón a la misericordia de Dios, para que esa gracia no nos sea retirada. La desobediencia de dos cortó generaciones de Aarón, porque eran 4 generaciones por cada cabeza, pero solamente quedaron 2 cabezas para establecer generaciones, descendencia de Aarón. Amén. Así es el pecado. Entraron con fuego extraño. Eso nos lleva a lo que habita en la mesa de las personas que dicen que son de Dios, que están ejerciendo la obra, pero están ofreciendo fuego extraño. A Dios no le... Esto no es como que algo... Debe ser que algo había estado pasando y Dios lo estaba chequeando. Y hay un momento en que Dios determina hasta aquí. Y avergüenza. Amén. Y dice, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. A mí dice que ni siquiera podían, salieron todos, pero ni lloren, y los encerró. Los encerró, ¿para qué? Para que no estuvieran con el pueblo que estaba llorando la decisión de Dios. Así es Dios. Amén. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Ahí está. El aceite de Dios es de mucho respeto. Dios habita donde está el regocijo, la gloria, la alabanza. Decía, me van a adorar así. Me vas a adorar así. Me van a adorar porque yo he puesto mi aceite en ustedes. Entonces tuvieron que encerrarse a adorar al Señor, a darle la gloria, porque Dios es digno de suprema alabanza. Por eso el rey David puso 24/7 y escogió sus adoradores. Entonces vamos mirando. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Cuando estemos en la presencia del Señor, dice, no vengas embriagado. Y ahí estamos hablando del vino, pero el vino trae consecuencias, el alcohol trae consecuencias. Y esas consecuencias es muerte, la paga del pecado es muerte. Tenemos que saber todos aquellos que estamos ministrando en el altar del Señor, que Dios es muy claro. Cuando estemos en la presencia del Señor, debemos saber que fuimos llamados, escogidos como sacerdotes.
y porque portamos un aceite de unción de Dios. Y ese aceite lo respeta. Solo no lo respetan todos aquellos que han tenido el aceite, pero lo han secado, lo han manchado, lo han cobrado, están haciendo cosas vanas. ¿Por qué dice el Señor del trago? Porque dice que el fuego extraño. ¿Por qué prohíbe esto? Porque estaban borrachos, estaban ingiriendo cosas, licores. Y el fuego extraño es una fragancia extraña de la mujer extraña. Dice que solo aquellos que hacen fiestas y paganas y hacen cosas y derroches, y que las fiestas de ellos se permite tomarlo porque son fiestas de ellos. Tú y yo no pertenecemos a esas fiestas. Amén. Porque son paganas. ¿Dónde habían estado? Amén. Y dice, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Por qué? Porque la generación esta era generación de Leví. Y lo mismo le dijeron, ¿quién? A Juan, no beberá sidra ni ron. ¿Qué le pasa? ¿Por qué fue Penina hizo el trabajito con Sansón? Porque a Sansón le gustaban las cositas de los filisteos. Y por ahí entró Penina. Y por ahí entró una derrota que nunca, no fue llamado para tener derrota, sino victoria. Pero su corazón lo puso en lo que a él le agradaba. Y hicieron con él lo que quisieron. Más había una palabra de Dios sobre el que pesaba. Y el oro se arrepintió. Por eso Dios es misericordioso. Y le creció el cabello. Y le creció el cabello. Porque el ministerio tuyo y mío es de crecimiento, de expansión. Admitió su pecado. Admitió su pecado. Mucha gente habla bonito, predica, pero lo que yo he visto estos días, hermano, es que tomemos el ministerio en serio, porque yo he visto ministerios en estos días disminuir, y para el 2027 no van a estar muchas iglesias grandes, y más las que perseguían a los profetas, y aquellos que atacaban a los profetas, o aquellos de la ramera que hacían persecución a los que Dios había llamado, también los va a quemar, porque habían desviado al pueblo. Y esto que está aquí es para que el pueblo entendiera que Dios es justo y que Él es santo, 3 veces santo. El mismo profeta Isaías se vio, andaba, era profeta, era sacerdote, ejercía el sacerdocio, pero le gustaba andar con el primo y en cosas, hasta que vio sus labios como estaban. Y los purificó Dios para usarlo. Lo limpió Dios. Si Dios nos ha limpiado, no permitamos que el sacerdocio del error entre en nuestras casas, y que Dios nos cubra y nos proteja, hermano. Porque esto hay que venir todos los días a quemar esa carne, para que no nos dañe. Amén. Que Dios gobierne nuestros pensamientos, nuestro corazón, pensamiento, alma y espíritu. Porque perdemos la amistad con Dios. Amén. Y dice aquí, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Esto no está aquí porque yo voy a darle, no, esto está aquí porque esta palabra me la dio hace como 1 mes y medio. Pero yo decía, bueno, ¿y cuál es la mujer extraña? Porque hace rato viene hablando de la mujer extraña. Y la mujer extraña es el fuego extraño, es la mesa pagana. Que no va con nosotros. Acuérdate qué pasó en el desierto, que hacían becerros de oro, traían cosas de Egipto. No fueron capaces de dejarse limpiar y Dios tuvo que tomar decisiones. Por eso le dijo, ve y dile al pueblo, muéstrame. ¿Tú puedes creer que de Egipto solamente quedan 2 personas que salieron de Egipto, Caleb y Josué? Los demás fueron criados en el desierto, pero viendo los juicios de Dios. Porque hay que tener mucho cuidado con las cosas de Dios, porque son santas y estamos guardados en Jesús. Amén. Y vamos mirando, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura, junto al altar, porque es cosa muy santa. ¿Cómo tenemos que venir al Señor? Sin levaduras, sin prejuicios, sin pecados.
O sea, para prepararnos para este Pentecostés, hermanos, porque el 2027 va a haber una quemazón espiritual. La va a quemar el fuego de Dios y Dios está observando. Este es un tiempo que Dios en su tiempo de reposo va a tener su era limpia. Porque es un tiempo donde su remanente va a ser salvo. Porque ha sido obediente. Está la amistad de Dios. Porque va a ser establecido como ayer estábamos hablando. ¿Cuál, Elías? Tú no estás solo. Yo tengo 7,000 que no se han inclinado a Baal. Y hay que mirar eso. Este año donde se corta esa oreja. Rakataba y Sharrabasaya. Y entonces vamos mirando. Por eso estamos a tiempo. Esto no es para jugar. Estamos a tiempo. Aquí viene primero. Porque a quién le llegó la palabra a Moisés y Aarón. Dice, la comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová. Pues así me ha sido mandado. Tú y yo. Mira, hermano, yo estaba leyendo que los egipcios, José, de toda la hambruna, sacaba la ofrenda para el sacerdocio egipcio. El faraón siempre tenía en el sacerdocio, vea, la comida y toda la ofrenda. Y los hijos de Dios, no. ¿Por qué? Porque el sacerdocio ha hecho ver que es por el dinero, por esto. Hermano, aquí es claro. Esto no es ni plata ni oro. Esto es presencia para ver su gloria. Sin presencia no hay gloria. Amén. Gracias, Señor. Ellos vieron la gloria, pero había algo todavía hay que creer. La gente piensa que Dios está haciendo cosas. Dios me está dando un milagro, pero Dios te está diciendo, te estoy dando. A ver si tú cambias. A ver si al fin te conviertes. Y cuando ya llega la 10ª copa, ¿qué más son? Amén. Iglesias grandes de hombre. Pero Dios está estableciendo su iglesia en corazones que han decidido abrir el corazón al Señor porque Él está a la puerta y llama. Y entonces tú permites que tu corazón sea transformado. A Dios nada nos de eso oculto, nada. Y eso es lo que hoy queramos que entiendan. Que a veces pensamos que nuestra razón está sobre la Dios. Y aquí está una enseñanza clara para todos nosotros. Hermanos, nosotros somos siervos, pero somos amigos de Dios. Y yo quiero estar en esa amistad. Moisés pudo pedir, Señor, yo quiero que tu presencia, quiero ver tu gloria. Si tu presencia conmigo no va, no me lleve. Pero le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y entonces el Señor lo tomó en sus manos, porque Él estaba en sus manos, Moisés. Y el Señor, yo te voy a poner sobre esta roca, y cuando yo pase, entonces tú me verás las espaldas. Un hombre que vivía lleno de presencia, que vivía reflejándola. Pero él quería ver la gloria que hasta que Job vio la gloria, entendió. Por eso el Pentecostés abre que todos subamos a este lugar, soltando, que el Señor vaya quemando, sacando de nuestra casa, de nuestro campamento, lo que no le pertenece a Él, lo que está deteniendo nuestro camino, nuestro destino al propósito para ser establecidos. Amén. Dice que era sin levadura. ¿Y qué pasó? Acabamos de salir del tiempo. Este es un tiempo de limpieza. Para presentarnos ante el Señor sin levaduras. Y está diciéndole, le dio a ellos de comer ese pan de Dios. Cuando nosotros tomamos la cena, tenemos que ir sin esas levaduras. Por eso está diciendo que Dios establece la Santa Cena. ¿Por qué? Para que Jesús nos encuentre haciendo eso. Que nos encuentre lavados, limpios. Porque como somos imperfectos, hermanos, pero el Dios es bueno y misericordioso, pero la perfección nuestra es Cristo. En Cristo estamos guardados. Jesucristo. Amén. Entonces, ellos se le dan especificaciones. Amén. Pero dice Aarón al final,
Y aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si yo hubiera comido hoy el sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Él no la tomó, tenía dolor. Es como Dios entendió el dolor de Aarón. Dios comprendió que Aarón estaba pasando un proceso, pero que no había llorado, que había sido obediente. Pero dice que él sabía, yo voy a comer el pan, sí, Señor, pero en su estado, ¿cómo voy yo a hacer esto a mi Dios? Si tengo dolor. Yo no he callado, pero corazón, he perdido 2 generaciones por la desobediencia. Y esto es para todos nosotros, para el sacerdocio. Porque una cosa, el pueblo será juzgado de una forma, pero el sacerdocio, hermano, tengamos mucho cuidado. El sacerdocio está jugando mucho y está ofreciendo fuego extraño al Señor. Y lo vamos a llevar desde el sacerdocio que está ejerciéndolo, apóstoles, profetas, evangelistas. Amén. Están haciendo la obra de la misión de Dios. Yo tenemos una orden, ir y predicar el evangelio, ¿sí? Conforme el llamado, conforme el diseño, tenemos que Dios lo establezca, pero el diseño establecido por Dios. Se fueron a otras cosas. Y ese fuego extraño me recordó a mí a Proverbios capítulo 7. Disculpe, vamos a llevarlo mejor a esta parte. Amén. Gracias, Señor. Nada le es oculto a Dios. Jeremías le decía, cállate, Jeremías, que te den, pero ya el momento que lo llevarán acá. Amén. Pero Dios es misericordioso. Pero Dios siempre nos habla a tiempo. Dios, el tiempo de la gracia es un tiempo de misericordia. Y la gente está jugando. Pero en el tiempo en que Dios decide hasta aquí, entró el último los 7,000. Ay, entró el último que le di a Jesús. ¿Quién sabe cuántos le dio Dios a Jesús? Pero Dios le dijo a Elías, tengo 7,000. Para cada temporada lo voy poniendo, lo voy estableciendo. Lo que Dios establece, Dios no lo puede, hombre no lo puede quitar. Dice amonestación contra la impureza. Proverbios 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes el consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de 2 filos. Sus pies descienden a la mujer a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Cristo es el camino de la puerta, el camino y la vida eterna. Y es una oportunidad hoy de hacer fruto de arrepentimiento. Ahora pues, hijo mío, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y a tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y esto lo habla Proverbios también, digo, Eclesiastés.
Y no sé por qué esta no era la prédica, la tenía acá. Y la palabra de la amistad con Dios era otra, pero esta es la amistad con Dios. A veces Dios nos va edificando en nosotros, pero para que sepamos hablar. Y dice entonces, no oigas, no oigo, ¿sí? Pero el consejo en el versículo 15 dice, bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu propio pozo. Cuando vas a otros lugares, secas tus pozos. Pero Dios es fuente de agua viva. Los pozos, eso mismo hizo Jesús con la samaritana. La sacó del camino de perdición y la trajo a fuentes de aguas vivas. Y cuando, esto no está consejo, el capítulo, pero hoy no está 5 acá, no había preparado para nada esa predica, pero estaba mirando qué fuego extraño. ¿Sí? Y dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Cuando tú acudes y haces cosas a fuegos extraños, y dice que por lo general el alcohol, dice que si hay un gran mal, y uno de los que está más prohibido, dice que a veces ni la droga es tan peor como el alcohol. Dice que el alcohol conduce a cosas tan terribles que al final también te llevan a la droga, o a hacer cosas terribles, y está desde el principio de la Biblia. Amén. Y dice que está en Génesis 6 en adelante. Y dice entonces que bebe tu agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio manantial. Quiere decir que cuando hay una casa que está con Dios, tiene fuente de aguas vivas. Y dice, se derramarán tus fuentes para las calles. Cuando tú sacas tus bendiciones de la calle, otros la tomarán y secarán tus pozos. Y no dice, y tus corrientes de aguas por las plazas, pondrás tus riquezas a manos de otros. Sean para ti solo y no para extraños contigo. Eso hizo Abiú. Estaban derramando la fuente que Dios le había dado en fuentes, estaban derramándolas por otros lados y Dios tuvo que cortarlos. Amén. Y dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Siempre está hablando extraños, porque nadie conoce el corazón del hombre. Amén. Pero todo esto, estoy hablándote de que Dios prohibió el alcohol para el sacerdocio. O sea, como una bebida de consumo normal, algo así como que voy a tomar todos los días. No, Dios lo prohibió acá, porque estamos hablando que eso conduce. Porque a donde tú vas es cruel para donde vas. Esos caminos son, has entregado tú el corazón a un cruel, no perdona. Y dice entonces aquí, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. El mundo piensa que el evangelio es locura, pero mírate dónde cae el hombre sin Dios. El hombre que entra, y Dios es claro, en lo que el pecado que andaban de impureza ellos. Y esto no lo estoy dando yo acá, esto lo está dando el mismo Espíritu Santo. No es la pastora y profeta viviendo, es el Espíritu Santo Dios que nos guía a la verdad. Siempre va a poner una palabra a tiempo para que estemos en amistad con Dios. Te está diciendo Dios que te ha dado tantas bendiciones y tú las estás regando fuera. Y por eso tuvo Dios que avergonzar a estos dos. Y aunque le había dado, lo sacó del campamento. ¿Y cuántas personas están en pecado? Porque el sacerdocio no está hablando verdad. Y ahora también está en un pecado como este. Hay hombres que están en el sacerdocio, llamados. Dios los escogió, pero
Mira, los vistió. Esto me recordó a Ezequiel 16. Pero se volvieron a su momento. Y entonces el negocio aquí es que tú puedes ir a templo hecho con mano de hombre. Hermano, yo al Señor le digo, Señor, yo soy, donde tú me quieras llevar, tú sabes lo que yo quiero en mi corazón, que tú pusiste en mi corazón. Pero los hombres se preocupan y se matan por hacer un templo, se desviven y pelean por mi iglesia más grande, o tengo una grey así, pero no le están hablando claramente a su rey. Hay pastores que han pasado la línea de la perversión. Hay sacerdocios de los hogares que han pasado la línea de la perversión. Y esto que da Levítico 10 es claro. Los dones y todo eso, lo que tú quieras, lo puedes usar hasta porque luego tú sales de ahí y estás en perversión, estás en la línea enemiga. Estás destruyendo el propósito de Dios. Entonces eres un objetivo de Dios para matarte. Porque nadie puede tocar lo de Dios sabiendo que está mal, diciendo estoy bien. Cuando tú vas a la presencia de Dios, derrama tu pecado. El mismo Aarón lo hizo. Yo no puedo comer eso. Hay cosas que están en nuestro corazón que tenemos que ponerlos a la presencia del Señor. Y ahora, este es el alcohol, pero hay pecados de ira, de maldad, murmuración. Y si yo te leyese en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, porque la predica no la leí hoy, esto no es de Dios. El hombre, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y ¿sabe una cosa? Una vergüenza enderezó la casa de Aarón. A veces, una vergüenza que hemos pasado en la vida enderezará nuestro camino. Es el bien de Dios. Para nosotros nos va a doler, a nosotros dice que va a ser, pero Dios enderezando el camino, sacando de lo que nos agrada y llevándonos a su presencia lo que agrada a Él. Agrada a Dios, ponga a Dios primero. Los labios justos son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es el mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Versículos 13 y 14. Amén. Y nos damos cuenta, si vamos a Santiago, que el Señor me ha dicho que lo leyera y hasta hoy de verdad que lo he estado leyendo, mirando y lo vi de otra manera. Porque cada vez que Dios nos dice a esto, y este es un tiempo como para leer Santiago, en adelante las epístolas de Pedro, de San Pedro, de San Juan. Y en el libro de Santiago nos habla de la fe, riquezas, lengua, orgullo y oración. Pero los libros, esto está hablando de la defensa de la fe. La defensa de la fe es esto que estoy haciendo yo aquí en este momento. Lo que Dios me ha dado a hacer. Defender mi fe. Es una espada. Pero también esa espada tiene que tener obras. Y es de transformación, de arrepentimiento, frutos. Y tengo que mostrar los frutos del Señor en mí. De pronto el mundo te va a decir, no tú, pero mira lo que pasó en este sacerdocio. Mira lo que pasó en el sacerdocio de Elí. A todos acabó ese sacerdocio. Quedarían pidiendo pan a otros. Y eso es muy claro. Cuando dice eso, es que dice que no tendrían palabras, tendrían que ser sustentados de palabras de otros sacerdocios como el de Samuel. Y aunque la casa después quisieron un rey, porque quiero un rey, o sea, querían sacar a Dios de su corazón. Por eso Dios maneja, aquí Dios trabaja mucho con el sacerdocio, porque nosotros como sacerdocio tenemos una responsabilidad ante Dios. Amén. Amén. Y dice aquí, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será nada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una a otra parte. Esto es más profundo. La gente lo dice así, pero hay que leer esa parte. Amén. Y comienza a decirnos cómo debemos estar. ¿Para qué? Para que podamos mantenernos firmes en la fe.
Y el enemigo va a tratar de derribar tu fe, ponerte gente, situaciones, circunstancias para que tu amistad de Dios se dañe, porque la duda corta la amistad. Es la incredulidad. La incredulidad es el cruel enemigo del pueblo de Dios. Amén. Y dice que, versículo 12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que aman a Dios, todo obra para bien conforme a los que son llamados. Pero es para los que aman a Dios. Amén. Amén. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Líbranos del mal, de lo que es. A veces el enemigo te va a poner ahí al frente. Ay, no, que este trabajo me lo dio Dios. No, es para apartarte, para quitarte el tiempo con Dios. Ay, en ese trabajo, ese jefe de gusto, yo sí le llamo la atención que soy linda, soy bonita, ahora estoy bonita ya. Es apartándote para que tu carne sea quemada y tu sacerdocio sea quemado y seas aborrecible ante Dios. Un fuego extraño. Ay, que ahora soy bonita, que ahora se agrado a la gente. Fuego extraño. Ay, o sea, busca todo aquello que tú pones primero que Dios y su justicia, y el enemigo te va a añadir las del mundo. Pero cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, las obras de Dios nos siguen. Y ciertamente el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en casa de Jehová moraremos por largos días. Este es un tiempo en que nosotros tenemos que meditar, no cómo está el otro, sino cómo está. Porque algo que me gusta de lo que habla esta palabra es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión. No estaban en Jerusalén, estaban dispersos porque Asiria los había hecho un trabajo de dispersión, los había mezclado. Por eso que Jesús, cuando no escucharon, se fue a Samaria. Estaba mezclado. Pero Dios es para todo. De momento Dios siempre ha apuntado que sus puertas están abiertas a aquel que quiera hacer frutos de arrepentimiento. Porque el reino de los cielos, cuando se acerca, no acepta cosas inmundas. Tú y yo somos ofrenda en la mano del Señor. Amén. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, la ha maquinado. Cualquier pecado antes se maquina. Antes de hacerlo se maquina. Lo dice el libro de Miqueas. Léetelo completo. Y dice que da luz al pecado. Pare. Porque nosotros paremos luz. Dios pare en nosotros el propósito. Pero el pecado, el de nosotros es bien y misericordia. Del hombre es pecado. El que está con concupiscencia sobre la ley. Siendo consumado, da luz la muerte. ¿Qué parieron ellos? ¿Qué dieron a luz? Pues murieron. Porque lo ciega. Es tanto eso que lo toma caminos de muerte. Por eso Dios nos da los dos montes, las dos puertas. Jesús no, es claro. Todo el Nuevo Testamento, leamos Santiago y el libro de Judas, el libro de San Pedro, leamos, está apoyado en, si quiere, casi todo en Génesis y en Deuteronomio. Amén. Amados míos, no erréis. El pecado tú vas a estar contento hasta que estás con los cerdos. Pero hay un momento de gracia que dice, tú analizas todo lo que has perdido, tiempo, vida, cosechando perversidad. Pero este es un tiempo en que Jesús dice, vino por los pecadores. Y ese es el tiempo de la gracia. Pues tenemos que hablar verdad, que desde el púlpito, yo no le estoy hablando a hombres, yo estoy hablando de lo que Dios me está dando ahora, porque la prédica está aquí. La amistad con Dios. Y es claro, Santiago, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Y qué quiere decir criaturas? Lo que nos dijo Jesús en Marcos 16.
Vamos a Marcos 16, a Marcos 16. Amén. Dice, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tú y yo tenemos que ser santos para ir, porque Cristo ya pagó el precio, resurrección hay, rasgó el velo. Él es santo y en Él estamos guardados tú y yo, en la sangre del Cordero inmolado. Pero mientras estamos aquí, mientras nos llama y somos preparados, mientras Él saca todo espíritu de inmundicia de nuestro lugar, de nuestro corazón y nuestra vida, y nos prepara para hacer su obra. Y rakata y sharabasaya. Porque el hombre pone los ojos en lo que agrada al hombre, pero agrada a Dios. Y la orden tuya y mía dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuera bautizado. Hay mandamientos. Pero estamos haciendo lo que estaba haciendo. Esto aquí. Nada bien. Sus propias lámparas con sus propios aceites inmundos. Fuego extraño. Es claro el capítulo 10. Es muy claro de Levítico 10. Para que nosotros no digamos, no. Hermano, hace rato venía razonando, no lo había razonado, pues aquí me lo puso Dios a razonar. Amén. Porque yo estaba hablando hoy de Santiago. Estaba preparado, creía que, pues, pero es lo que Dios quiere que uno dé y no lo que nosotros queramos dar. Porque para eso estamos aquí. Amén. El fuego extraño. Viene un tiempo de Pentecostés. Viviramos que en el desierto se fueron quemando muchas cosas en el camino para llegar al Pentecostés. Para tú y yo llegar a la presencia, tuvimos que morir. A un Jesús como esta palabra de hoy, y Rakata y Sharabasaya, como esta palabra de hoy, hablo a los hermanos, ¿qué van a hacer, hermanos? ¿Qué hace usted aquí? Si ustedes ya no pertenecen aquí, a ustedes ahora me pertenecen, de lo que Dios me dio, permanezcan donde yo les dije, y ellos lo hicieron, y los envió, y dieron testimonio. ¿Qué estaban haciendo? Preparándose, meditando. ¿Pero dónde estaban nosotros? Tomando vino, haciendo fiesta y preparándose con las bebetas para celebrar fiestas antiguas, cuando el nuevo pacto ya había sido dado a todos nosotros. Amén. Amén. Levítico 10 es claro, porque Él les puso vestiduras. Las vestiduras de Dios no se quemaron. Se quemó la carne. ¿Dónde estaba el pecado? Y esa es la gracia de Dios para nosotros. Está la mano, está en la puerta, para el que lo quiera recibir. Amén. Dice que id y predicar a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Eso pasó con Pablo, en la isla de Malta también. Pero esto es para que tú veas lo que hay en el mundo. Es claro, el libro de Marcos 10, versículo 15 al 20. ¿Y por qué no tiene que acompañar? Porque en nuestras fuerzas no vamos a poder. Porque tiene que guardarnos, estamos guardados en Él. Por eso está aquí al lado nuestro. Y esta palabra es para todos. Es un tiempo de lavarnos, de saber que todo viene de arriba. Porque Él es digno. Cuando nosotros hacemos cosas indignas, nos hacemos indignos a Dios. Porque cuando tenemos al digno, Él nos dignifica a nosotros. Un pueblo que era esclavo, Dios tenía que sacarlo de la esclavitud. La esclavitud es muerte. Egipto es aquellas personas que no salen, no logran y permanecen, que Dios los está jalando, sacando, pero ellos permanecen en el lodo, en el barro, en el chiquero. Porque agradan al mundo. Por eso estoy hablando que comenzará con el sacerdocio. Porque nosotros estamos ahora bajo el sacerdocio del orden de Melquisedec, el sacerdocio alto de Dios Altísimo, en Cristo Jesús. Él pagó el precio. Tú y yo estamos aquí por misericordia, sirviendo. Somos instrumentos del Señor. Amén. Por eso
Dice, nosotros decimos que no nos honra. Qué bueno que no nos honre el mundo, pero que nos honre Dios. ¿Te das cuenta de lo que pasó con un sacerdocio que no honraba a Dios? ¿Estás entendiendo? Aquellos que hacen inciensos y ofrendas extrañas donde está el templo del Señor, Dios los va a quemar. Porque no tienen vestiduras, o sea, están usando cosas de Dios, pero están ofrendando cosas a otros dioses. Amén. Amén. Porque Dios quiere que Dios seamos hacedores de la palabra, dice Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Vamos a engañar al mundo, vamos a engañar a alguien. Los del mundo saben dónde están y los de Dios saben dónde están. Pero los tibios, Dios no mandó a sacar gente de allá. Pero el que está con los dos pies en dos mundos que no sabe. Que dice, estoy aquí con Dios, pero escondido está haciendo otras cosas. Que nosotros fuéramos a rescatar el que se haya perdido y traerlo a nosotros, pero yo no tengo que hacer nada ya. Amén. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Santo. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Y mira cómo dice el Señor, nos expresa, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardar sin mancha el del mundo. Sin mancha. O sea, no es por obras que yo voy a hago, que ayudo, pero en mi corazón estoy manifestando obras de la carne. Tampoco. Es sin mancha y sin arruga. Amén. 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 Dios tiene misericordia. Amén. Solo Jesús tiene misericordia. Hoy tú y yo estamos llamados a hacer la obra como la hizo Abraham, la amistad con Dios. Dice que la fe sin obra es muerta. Y eso viene desde Génesis 15, desde 12 de llamado. Pero pongamos que en 15, por su fe. Y el Hebreo 6 también lo habla de eso. Pero hay algo que tú tienes que entender. Por eso te hablé que los demonios reconocían a Jesús. Sal de aquí. Y le decía, cállese, pum. Le decía a Jesús, ¿por qué? Porque el mundo no lo conoce, pero los que habitan en los aires sí. Y dice, así también la fe. Versículo capítulo 2 de la fe sin obra es muerta. Hermano mío, ¿de qué aprovecha si alguno, versículo 14, si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también es la fe. Y hay gente que dice, no, hay que dar, sí, Jesús predicaba y daba pan espiritual y físico, pero lo hacía para que ellos tuvieran testimonio de nuestro reino. Pero también para que ellos cambiaran, para que ellos cambiásemos. Esta es una elección. Esto es una decisión, un paso de fe. Amén. Y dice la palabra aquí, entonces, esta es la parte donde yo quiero entrar para finalizar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Dice la palabra. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe se alimenta, hermano. Pero alguno dirá, tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Cuando una persona de luz llega, el ataque que refleja de las personas hacia los hombres de luz de Dios, refleja que están endemoniados. Por eso atacan. Por eso se manifiestan, porque tú trastornamos tinieblas.
se muestra lo que hay en el corazón de cada persona. Un ungido, un escogido de Dios, un hombre de luz, un hombre de fe, un hombre que está haciendo el propósito de Dios, se van a manifestar las obras de la carne. Porque ellos están en la carne, pero tú y yo morimos a la carne. Y entonces la carne con las cosas de Dios no quiere nada. Y se manifiestan sus obras. Amén. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Todo lo que te quite el primer lugar de Dios, ponlo ahí. Pongámoslo, hermano. Sí, duele. Sí, pero llévalo en oración. A Abraham le pasó lo mismo, o sea, en forma diferente. A Aarón se las arrebató Dios porque no cumplieron. Pero aquí Dios con Abraham hizo algo. Y es decirle a su generación que primero Dios se lo dijo a Isaac. Primero Dios. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Predicar. No sé por qué ahora la gente está diciendo como ser un buen empresario, que esto, aquello, que aquello. Cuando sabemos que cuando Dios nos envió es porque, y el tiempo de la gracia es daos prisa, significa, daos prisa y predica. Y dice entonces el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por el camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Aquí. Lo que nos está hablando el Señor es que son personas al final de Santiago capítulo 2 versículo 21 al 26. Tomemos la decisión. Es una decisión. Hay personas que Dios les ha dado todo, pero no han cambiado. Al que más se le da, se le va a decir más. Y el hombre se va a ofender cuando Dios te confronta, porque no le gusta. Por eso Proverbios 16, claro. Amén. Dios, cuando envía su palabra, confronta cómo estamos. A mí, yo estoy leyendo y voy a tomar la decisión de leerme bien Santiago. Porque yo quiero la amistad con Dios. Y esa amistad te va a costar quitar las amistades del mundo. Va a haber una poda, va a haber algo. Pero esto, hermano, es para, dice, es una carta para los que están lejos. Los que están lejos. Para los gentiles, para el pueblo judío que está lejos, para aquellos que quieran escuchar, los que están en dispersión. Nosotros somos un pueblo de príncipes, reyes y sacerdotes. Tenemos identidad. El mundo la tira por el piso, pero Dios la levanta. Y hoy esa invitación. Rahab, antes que se cayeran las murallas, Dios vio uno. Y ella no pidió por ella sola, pidió por su casa. ¿Estás entendiendo? Tu llamado es por tu casa. Pero le dijo, pero que ninguno salga de allí. O sea, cuando Dios tiene un escogido, un llamado, alguien que está orando por su casa, está diciendo, tráelos aquí a la casa, Señor, tráelos. Pero los espías de Josué en el capítulo dijo que no salgan del campamento, que es tu casa. Amén. Por eso no podemos salirnos del camino que el Señor ha establecido para nosotros. Rahab solamente pidió, estuvo Señor, pidió transformación, porque ella era una ramera. Ella era una mujer que estaba entre el chiquero de los cerdos, estaba siendo vendida. Su familia había sido avergonzada porque tenía la mujer más ramera, de pronto tenía hasta el prostíbulo, era la casa más conocida de Jericó. Era la mujer que podía estar avergonzando a sus padres, era la persona que podía estar estamos hablando de Abraham, fue obediente, pero Rahab, la obediencia de Rahab fue querer salir de ese mundo. Jericó es el lugar donde Dios te derriba muros y te saca para que tú no te vuelvas a levantar ahí nada. Jericó es el lugar donde no se vuelve a levantar nada.
Ay, Sharaka Tabae. Ella salió de Jericó para ser llamada princesa, esposa de Salomón. Ella está en la genealogía de Cristo. Por eso hoy el Señor te está diciendo que los frutos de arrepentimiento son evidentes. Son evidentes. Así que no, cuando estés como ministro, siervo del Señor, hablemos, ¿verdad? Estas señoras y estas mujeres de este tiempo, ayer cuando oré por las mujeres, salí un momento a una invitación y cuando salí, una mujer en un proceso. Pastora, pastora. Y dije, hijita, no te me quejes, porque estamos con cielos abiertos. Y lo que tú le pediste, eso le pediste al Señor, ¡pum! Te lo ha dado el Señor, en 10 años lo tiene. En 10 años mientras transforma, cada año va a haber, cada año, pero ella tiene que hacer su esfuerzo. Está en una situación terrible, pero es que ella tiene un llamado. Entonces Dios le puso, cada año le iba a dar algo, para que glorifique al Señor. Hay que aprender a morir. Amén. Pero cuando Dios le dijo lo que era, ella entró en shock. Porque ¿quién sabía lo que hay en el corazón de nosotros? Dios lo sabe todo. Y ella había pedido algo a Dios, hasta le había tomado el control. Y cuando Dios puso la mano y le dijo lo que ella quería, ella lloró y entró, no lo podía creer y comenzó a llorar. Hay cosas en tu corazón que Dios las conoce, pero necesita que muramos, que no pongamos nuestras bendiciones al mundo. Y esto no solamente es para un hombre, esto es para el sacerdocio, esto es para la mujer, es para la iglesia. Porque la iglesia virtuosa está tejiendo y se ríe del porvenir. Ella es una atalaya que sabe el porvenir y el devenir de Dios. Amén. Amén. Rahab, de ramera a princesa, Dios nos dignifica. Así que esa es la palabra hoy. Yo no sé dónde estés. Yo un día pensaba que era buena y hacía, pero Dios me quería parar, porque el niño me había apartado. Hoy lo que te estoy diciendo, que tú y yo fuimos entretejidos por Dios y puestos en el vientre de nuestra madre. Con su sombra estableció en nosotros su diseño. Hoy el Señor te está diciendo que cuando regresamos al diseño, nuestra vida cambia. Y con Cristo Jesús lo encontramos nuevamente. Esa es la oportunidad de la misericordia de Dios. Esa es su gracia. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Yo te invito a que vuelvas a amistad con el Señor. Job lo tenía todo, pero de pronto era tan bueno porque en la carta de integridad de Job, él dice todo y hermano era justo, pero también Dios quería mostrarle su gloria y darle una gloria, bendecirlo para darle la gloria postrera que era mayor que la primera. Mostró todo lo que había a su alrededor, pero todo eso lo que hizo fue aumentar su amor por Dios. Eso es lo que hace una transformación genuina. Se olvida del proceso y se fue Dios. Y hoy, hermanos, el llamado es a esto. Yo hoy, como Pablo, apóstol de Jesucristo, yo te invito hoy que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y haz fruto de arrepentimiento. Da pasos de fe. No es fácil, pero sin sacrificio no podemos agradar a Dios. ¿Estás entendiendo? A Abiú y a Nadab y a Abiú se le dio todo, pero no lo valoraron. A Saúl se le dio todo, no lo valoró. A Salomón se le dio todo y cortó descendencias. Porque el creyente realmente es el que estaba mirando, voy a darle. ¿Tú crees que él no sabía cómo estaba su hijo, a quien iba a ceder ahora? Su padre le dio un reino, pero Salomón, con toda sabiduría y todo lo que Dios le dio, tuvo que escribir Eclesiastés. En su vejez se le perdonó la vida a su descendencia y su descendencia de Jehová. Pero igualmente Dios sabía que tenía que purificar ese pueblo que hoy tú ves, que fue llevado a Babilonia. Porque el otro de la dispersión que está hablando Santiago, la desobediencia, había hecho que Dios tomara decisiones terribles que solo verían los que están contados para Él. Hoy yo quiero invitarte que tú, como ese varón de Dios, como el apóstol Pablo, Saulo perseguidor, se convirtió Pablo el predicador. Hoy yo te invito a que el reino de los cielos está abierto para que hoy recibas a Cristo. Hoy la invitación es que todo nos lleva a Cristo. Él es la puerta de las ovejas. Hoy
Yo te invito a que puedas cambiar tu forma de pensar hasta que no se ha transformado nuestro pensamiento. Aquí no se va a manifestar. Y aquí tampoco. No es de conocimiento de hombres, ¿sabes? No. A veces Dios, un comandante general de Egipto, preparado en la realeza del palacio de Egipto, tuvo que ser llevado al ejército para quitarle el habla y volver a enseñarle a hablar. Eso es lo que hace Dios. Deshabilita lo del mundo para habilitar reino, su reino en nosotros. Hoy yo te invito, con la palabra de Hechos 16:30, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Los frutos de arrepentimiento evitan eso. El pecado es muerte, pero Cristo es vida y vida en abundancia, vida eterna. Que el Espíritu Santo hoy pueda guiarte este camino de verdad, que habla Juan 14, 15, 16, que lo puedas leer, porque Él quiere una amistad con nosotros. No erréis, amados, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del hogar, del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este es un tiempo que estamos celebrando la resurrección, que estamos preparándonos como iglesia, sabiendo que Él viene pronto, y que estamos esperando un Maranata, y que lo que para el hombre es mucho tiempo, en Dios es una pestaña. 3 tiempos, 3 pestañeos. Pero hoy el Señor nos está diciendo que obremos conforme el corazón del Señor, y que hoy seamos transformados. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Él no va a decir en el camino. Una vez tú vas a sentir desfallecer, pero Dios te levanta. Dios sabe, conoce nuestras imperfecciones. Y entonces, cuando seguimos a Cristo, buscamos la perfección de Él. Y Él sabe que esta carne hace la guerra, pero Dios es de poder y Él domina sobre ella. Amén. Así que hoy, esta es la palabra, que nos volvamos hacedores de la palabra del Señor. Es para todos, principalmente para el sacerdocio, que está al servicio. Pero hoy el Señor está buscando amigos. Amén. Para darnos a conocer todo lo que el Padre quiere revelarnos en Cristo Jesús. Hoy esa palabra es que tú y yo somos primicias en Cristo Jesús. Que hoy esta palabra no deje los pozos de agua. La samaritana dejó el pozo hecho por hombre, pero llegó el pozo de vida y ella dijo: recibo a Jesús. Oigan, fue tanto el gozo y su transformación, su presencia. Y Sharrakat, que fue una ciudad. ¿Cómo estaba ella? ¿Qué había hecho el mundo con ella? ¡Cuán fea era ella! ¡Desagradable! ¡Qué presencia inmunda! Que tenía que salir al mediodía, era tan inmunda que ella, cuando vieron su transformación, dejó todo, la vasija, todo, y se fue, porque estaba llena. Había habido una transformación. Y ella, mientras fue a la ciudad, en el camino Dios le iba llevando. Ella era un manantial para traer a una ciudad, al pozo de la salvación, hermano Cristo. Tú eres un manantial, yo soy un manantial. Somos tesoros benditos de Jehová. Y que la amistad del Señor, que el Señor obre con la potencia salvadora de su paz. Hoy el Señor, yo me despido en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos devuelve la dignidad, porque somos hijos del único Dios. Solo en Él somos dignos. Ay, Sharrakataba y Sharabasai. Dice el libro de San Judas, en la doxología: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Busquemos la amistad con Dios. En el nombre de Jesús, el Señor te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Señor, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.
alumbrados por Cristo en su luz, y que el sello de Dios y su presencia nos guíe al camino de salvación. Que Dios te bendiga. Iglesia Jesucristo el Ancla, y tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca. Iglesia del diseño del corazón de Dios, ayúdame, Señor, a ser la portadora de buenas nuevas para salvación. Y a mí, a tu hija, Señor, cubre mi mente, mi cabeza, y ponme, Señor, tu yelmo de salvación, tu cinto de la verdad, Señor. Ponme tu manto, Señor, sobre mi mano, y mis pies están ajustados y listos y prestos para predicar el evangelio de la paz. Que nuestro corazón esté guardado y cuidado por el escudo y su adarga y su verdad. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. A Dios sea la gloria. Demos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la amistad con Dios. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.